Chicos, bienvenidos a nuestra última clase de el día a través de este canal. Tenemos ya el inicio del folleto número 6, de medio social. Recuerden, estamos iniciando semana, estamos iniciando tema y les he recomendado que tengan ustedes su agenda para hacer las anotaciones de lo más importante. Hoy vamos a continuar con parte de la historia. En este caso tenemos la Segunda Guerra Mundial. El folleto anterior, el número 5, estábamos viendo también un tema de historia mundial, y tuvimos la Primera Guerra Mundial. Hoy entonces vamos a dar inicio con este tema de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes pueden darse cuenta, viene solo la información en el folleto, nuevamente, ¿sí? Viene solo la información en el folleto. Yo les quiero invitar a ustedes a que puedan leerlo, que puedan darle ustedes ahí un repaso al tema para que puedan comprender mejor de qué trata nuestro material. Quiero pedirles entonces que me acompañen a ver un video que nos va a explicar de una forma clara, rápida, sencilla, por qué inició la Segunda Guerra Mundial, cuándo inició y quiénes fueron los países que intervinieron en ella. Entonces vamos a poner atención. Si pueden entonces tener ahí su agenda, su lápiz o lapicero para anotar los datos que les parezcan, que crean ustedes o consideren que son importantes de esta información. Como saben, vamos a ir haciendo algunas pausas para poder ir explicando también o compartiendo algunos detalles extras. Entonces, ahí vamos. Hoy vamos a conocer uno de los momentos más terribles de la historia. Hoy vamos a conocer las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que tenemos que saber es que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más sangriento de la historia. Murieron cerca de 50 millones de personas. Primera pausa. Vean pues, chicos, en la Primera Guerra Mundial nosotros pudimos escuchar información y nos dan un aproximado de muertes, ¿sí? Algunos consideran que fue cerca de 9 millones de personas las que fallecieron en la Primera Guerra Mundial, y otros consideran que pudieron haber sido hasta 15 millones de personas. Recuerdan también que hablamos que las causas de muerte no fueron únicamente los enfrentamientos armados, sino que también enfermedades, infecciones, hambre, condiciones insalubres, también dieron muerte a cerca de la mitad de esta cantidad. Ahora, veamos en la Segunda Guerra Mundial. Esta cantidad se eleva de una manera tan espeluznante, tan increíble. Escuchar que murieron 50 millones de personas a causa de la guerra es realmente impactante. Entonces, la pregunta es, ¿qué originó la Segunda Guerra Mundial? Vamos a ver aquí que no solo intervienen países, sino intervienen personajes, ¿sí? Personas individuales que movieron masas, movieron cantidades enormes de personas para alcanzar sus propósitos. Entonces, sigamos prestando atención. ¡Qué pena! ¡Qué locura! Pero, ¿cuándo y por qué empezó? La Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939 y acabó en 1945. Muy bien. Vemos que la Primera Guerra Mundial inició en 1914 y finalizó en 1918. Fueron aproximadamente 4 años de guerra. Y vemos que la mayoría de países involucrados estaban en el continente europeo. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, vemos que inicia en 1939 y que finaliza
1945, aproximadamente 6 años de duración. Esta Segunda Guerra fue más larga que la primera en cuanto a tiempo. Y si hacemos una comparación, digamos, entre las cantidades de personas que murieron, fue cerca de 4 veces más mortal, ¿sí? También, si hacemos cuentas en cuanto al tiempo, las épocas o los años, la Segunda Guerra Mundial inicia aproximadamente 21 años después, entre 20 y 21 años después de la Primera Guerra Mundial. O sea, tampoco es que hayan sido inmediatas, una después de la otra, pero vemos que también fue un tiempo relativamente corto entre ambas. En ella se enfrentaron dos grandes bloques o grupos de países. El primer bloque, también llamado las potencias del eje, estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón, que eran países totalitarios que querían extender su poder al resto del mundo. En el otro bloque estaban las fuerzas aliadas, formado por países que defendían la democracia, como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial observamos que habían dos bandos, ¿sí? Dos grupos, dos equipos. Uno de ellos era la Triple Entente y el otro era la Triple Alianza. Vemos ahora que con la desaparición de algunas naciones, de algunos imperios, se unen otros a estos grupos originales. Y se dan cuenta también, ahora los conocemos con otros nombres. Ya no son la Triple Entente, ya no son la Triple Alianza, porque ya no están los mismos países. Ahora se han agregado países nuevos a esta guerra, ¿sí? Vemos países que nuevamente repiten. Vemos que Alemania es de los principales participantes en estas dos guerras y ya vamos a ver cuál fue el papel que jugó. Pero ahora entonces en la Segunda Guerra Mundial estos dos grupos se conocen como potencias del eje y las fuerzas aliadas. Las potencias del eje eran también llamados totalitarios y ese es un movimiento político, ¿sí? Deciden que todo el poder recae sobre una sola persona. Esa persona decide sobre todo un país. Y la idea de estos gobiernos era conquistar más tierras y llevar la misma idea. Tener un solo líder y gobernar la mayor cantidad de tierra posible a la mayor cantidad de personas. Pero las fuerzas aliadas, ellos luchaban por la democracia. ¿Y qué es la democracia? Es pongámonos de acuerdo, ¿sí? Es como lo que hacemos ahora para votar, eso es democracia. Todos damos nuestra opinión y pues lo que diga la mayoría, eso se hace. Estas dos ideas entonces estaban enfrentándose en cuanto a política, pero vemos que hay muchas causas por las que inició la guerra, porque realmente podemos decir, bueno, yo opino que la democracia es mejor, otros dirán, yo opino que el totalitarismo es mejor, pero nos quedamos en eso, en opiniones. Ahora, estas ideas realmente llevaron a personas a dirigir una guerra en donde murieron 50 millones de personas. Escuchemos cómo inició. Las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron varias, y algunas de ellas las encontramos en la situación en la que quedaron algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a esta Primera Guerra Mundial, Alemania fue condenada a pagar una gran cantidad de dinero y perdió alguno de sus territorios. Esto ocasionó, años después, una gran crisis económica y social en ese país.
lo que provocó que en 1933 Adolf Hitler llegase al poder después de unas elecciones. ¿Les parece familiar este nombre? Creo que en muchas ocasiones lo hemos escuchado, pero de repente no conocemos cuál fue su papel dentro de esta Segunda Guerra Mundial. Y yo quiero que entendamos algo. Vamos a ver este tema con un enfoque político, histórico, cultural, pero también en algún momento vamos a ver el aspecto bíblico. Ya se van a dar cuenta ustedes de por qué. Poco a poco, y a través de mentiras, Hitler hizo que Alemania dejara de ser un país democrático, convirtiéndolo en un país totalitario, donde él, Adolf Hitler, era el único que mandaba. Así creó el nazismo, una ideología que creía que la raza aria, es decir, la de los alemanes, era superior a las demás. Con estas ideas, Hitler y sus seguidores comenzaron a matar. Querían exterminar a las personas de otras razas, sobre todo al pueblo judío. Es lo que hoy conocemos tristemente como el Holocausto. Muy bien. Del Holocausto vamos a hablar la próxima semana, ya de forma un poquito más concreta. Ahora, solo para que vayan haciendo ustedes las conexiones que les decía hace un momento. Cuando hablamos de pueblo judío, recuérdense que son los israelitas, o sea, son varias formas de llamar al mismo pueblo. Judíos o israelitas, estamos hablando del mismo pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? El pueblo escogido por Dios, el pueblo que fue, que nació, digamos, desde la selección de Abraham para salir de la tierra en la que habitaba y tener hijos. ¿Sí? Ahora, después de Abraham viene toda una cadena de nacimientos hasta que llegamos a conocer a todas las tribus de Israel y que de ahí toda esa descendencia entonces es considerada israelita o judía. Pero continuamos porque como vemos ahora, esta idea política, como les decía, de una nación totalitaria, hace que no haya nadie más que pueda decir, bueno, esta idea no es correcta, esto de matar no nos parece. Mientras el líder diga que se hace, los demás no tienen de otra más que cumplir. Y eso fue lo que hizo Adolfo Hitler. Mandaba. Y él era tan buen orador que los discursos que daba convencían a la gente de sus ideas. ¿Se recuerdan que hablamos de discursos en comunicación y lenguaje ya hace un tiempo? Pues bueno, los discursos de él están considerados como unos de los mejores discursos de la historia. No por el contenido que tuvieran, sino por la forma en la que lograba convencer a la gente. Él lograba motivar a la gente, llevarla a hacer lo que él quería, aunque esto no fuera bueno. Pero la gente captaba sus ideas y las hacía propias. La ambición de Hitler no conocía límites y junto con el dictador italiano Benito Mussolini intentó conseguir el dominio político y económico del planeta. También las ideas imperialistas del emperador japonés Hirohito, que quería adueñarse de territorios pertenecientes a China, incrementaron la gran tensión que había en el mundo. Muy bien. Vean pues, como les decía hace unos minutos, en la Primera Guerra Mundial veíamos países, ideales de países queriendo conquistar otros territorios. Ahora, la Segunda Guerra Mundial ya aparecen personajes individuales, repito. Vemos a Hitler, también a Mussolini y a Hirohito. Lo curioso es que Hitler y Mussolini son pertenecientes al continente europeo, pero veamos cómo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial empiezan a afectar ahora a otros continentes. ¿Por qué? Porque países como Estados Unidos, que son y eran potencias mundiales en ese momento, también forman parte de esta guerra
llevando entonces sufrimiento a otro continente, pero en Asia, específicamente en Japón, también se empiezan a adoptar estas ideas y se empieza a querer conquistar a China. Japón y China eran los países que se encontraban entonces en disputa, en tensión durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso las hace también adoptar bandos y ayudarse entre equipos a ser conquistados o a conquistar. Ahora veamos qué país y cuál fue la razón por la que se iniciaron los ataques. Hasta que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, atacando poco después Dinamarca, Bélgica y otros muchos países. Ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar con el video de hoy. Ahora, si se dan cuenta, fue Alemania quien inició a atacar a sus países cercanos, ¿sí? Alemania empieza por lo que tiene cerca, pero Alemania como país siendo dirigido por Hitler. ¿Qué idea logró implantar él en todos sus ejércitos? Diciéndoles que eran superiores, ¿sí? Como ven, su idea era exterminar al resto del mundo, que Alemania conquistara la totalidad del planeta y que solo hubiesen personas con sangre alemana. Él consideraba que eran superiores. Él se veía incluso de alguna manera como un dios, ¿sí? Veía a todo su pueblo como escogido para dominar al mundo. Su idea también era, si no lograba eliminar a todos los demás pueblos, pues hacerlos esclavos, servidores de ellos, de los alemanes. Y muchos hombres y mujeres compartieron esa idea con él y por eso le apoyan en ir y exterminar a tal cantidad de personas. ¿Sí? Su idea era esparcir el nazismo por el mundo. Ahora, ese término también, por favor, tengamos cuidado, ¿sí? He escuchado muchas veces personas decir, puro nazi, vos nazi, pero démonos cuenta porque decirle a alguien nazi en realidad es decirle a alguien asesino, porque un nazi era aquel que se sentía superior a los demás y con el derecho de quitarle la vida a otras personas. Tengamos cuidado con ese tipo de términos. Entonces, yo sé que este tema es bastante amplio, son 6 años de historia que debemos nosotros de resumir en una semana de clase, de aprendizaje, pero ustedes también los invito a que por su cuenta puedan ir investigando un poquito más y puedan compartirnos ustedes datos curiosos o datos interesantes que aprendan de su investigación. Ahora con internet es muy fácil encontrar información de todo lo que ocurrió, videos, documentales, explicaciones, material de lectura. Entonces los invito. Y para finalizar, por favor, para saber que estuvieron durante toda la transmisión, les voy a pedir que ustedes puedan comentar, ustedes ahí puedan escribir en los comentarios cuál fue el país que inició entonces a atacar. ¿Cuál fue el país que inició a enviar a su ejército a otras naciones para conquistarlas, para atacarlas? Fue Alemania, ¿cierto? Entonces, escriban eso en los comentarios, por favor. Y los espero, ya saben, 10:55 para nuestra clase de mate. Esa sí será a través de Zoom. Entonces, gracias por este tiempo que tuvieron y bueno, el día miércoles vamos a resolver dudas y a realizar aportes sobre lo que comprendimos y lo que hemos investigado acerca del tema.